Vamos con la palabra de Dios en esta mañana. Hace 4 domingos atrás comenzamos una miniserie acerca de la apostasía. Y recuerde que esto lo hicimos porque habíamos terminado la carta a los hebreos. Dios nos dio la capacidad de poder extraer 45 mensajes de la carta a los hebreos, casi un año. Pero obviamente tocamos 2 puntos muy difíciles, que es de la apostasía, y por eso vi la necesidad de ampliar, y hoy estoy terminando, mis hermanos. Preparémonos para la nueva serie de mensajes que vienen dentro de 8 días. La Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Hermano, yo no sé, ojalá usted no pierda culto, de antemano le digo. Así que hoy estoy terminando el tema de la apostasía. Comenzamos a definir qué era la apostasía, y eso hay que tenerlo claro, hermanos, muy claro, dado que en el círculo evangélico, en el círculo cristiano, hay 2 posturas. La verdad, yo no encuentro más posturas. Hay quienes se quieren salir de las 2 posturas, pero difícilmente la hay. Yo ya he estudiado un poquito y no encuentro otras 2 posturas, solamente la postura arminiana y la postura calvinista. Lamentablemente la mayoría de las iglesias en nuestro tiempo son arminianos. Y nosotros, que pertenecemos a la fe reformada, somos de esa parte calvinista, obviamente. Yo fui arminiano por más de 20 años. Bueno, como pastor, como creyente, como 30. ¿Por qué es importante mirar esto, hermanos? Porque dependiendo la postura, así vamos a entender la apostasía. Entonces hay 2 entendimientos de la apostasía, y el primer entendimiento, que es el más general, y ahora le voy a explicar un poquito eso, es la parte arminiana, porque ellos dicen que la apostasía, definimos que es apostasía. Apostasía es volver atrás, es decir, renunciar a la fe, decirlo de esa manera, es renunciar a la fe. Entonces cuando uno mira la apostasía como que alguien pero renunciar a la fe porque tuvo un conocimiento muy claro de Cristo, tuvo un conocimiento muy claro del Evangelio, de la palabra de Dios, pero llegó un momento donde dijo no, y abandona la fe y se va al mundo. O sencillamente, esa es una primera apostasía. Otra apostasía dijimos que es cuando un pastor o toda una iglesia, hermanos, después de tener la fe, el Evangelio correcto, abrazan por postulados humanistas, filosóficos, no bíblicos, y apostatan de la fe. A mí no me da temor decir lo que voy a decir, pero la gran mayoría de las iglesias hoy día son apóstatas, porque se salieron del Evangelio correcto y abrazaron el Evangelio modernista. No se asuste, pero los pentecostales y los carismáticos son apóstatas hace rato. Cuando uno estudia la iglesia se da cuenta que en el 1903 comenzó el movimiento pentecostal. Así que hay 2000 años de doctrina cristiana. Y en el 1963 comenzó el carismatismo, es decir, con posturas nuevas. En el 1995 comenzó lo que se llamaban las iglesias de fe. Y en el 2001, 2002 por ahí comenzó lo que se llama iglesia apostólicas y proféticas, con los famosos apóstoles. Todo esto es apostasía. Ellos entonces creen que la apostasía es haber tenido la fe, haber creído en Cristo, es decir, haber sido regenerados, haber nacido de nuevo y haber abandonado la fe. Entonces ellos dicen, un apóstata pierde su salvación. La gran diferencia con nosotros, los reformados, que tenemos una teología histórica, es decir, sostenemos lo que la iglesia ha creído por estos 2000 años. Que Martín Lutero, obviamente,
reformó, que Martín Lutero no fue el que comenzó esto. Muchos creen que el protestantismo o la reforma comenzó con Martín Lutero. No, eso hubo otros antes de él, que, o sea, Dios siempre, hermanos, ha preservado a su iglesia, siempre. Pero Martín Lutero volvió a las Escrituras y él encontró allí en las Escrituras, Dios le mostró justificación por la sola fe, dado que la iglesia tradicional que había, católica, no la católica romana que hoy vemos, sino la iglesia tradicional católica, había abandonado la sola fe por las obras, por los méritos. Entonces ahí donde sale el protestantismo, luego viene la reforma, los 2 primeros 200 años muy buenos, pero luego otra vez, como todo, hermano, siempre se tiende a salir, y así fue que se salió con Jacobo Arminio, que Jacobo Arminio no fue el único en 1600, sino que él tomó del semipelagianismo que había, del pelagianismo en el siglo IV, con un hombre llamado Pelagio, que lo que él hacía es sencillamente decir: no creemos en la depravación total del hombre, no creemos que el hombre está muerto espiritualmente, creemos que todas las personas tienen fe, creemos que todas las personas pueden responder al Señor con el llamado. Es decir, que el arminianismo cree que todas las personas tienen habilidad y que solamente se les predica el evangelio, y que la fe que la salvación depende de una respuesta de la persona, el arrepentimiento y fe. Ese es el error más grande. Ese es el error más grande, porque eso no es lo que enseña la Biblia. Entonces nosotros, hermanos, como creemos en la depravación total, como creemos en la muerte espiritual, como creemos que la regeneración es un milagro de Dios, nada en nosotros, entonces nosotros creemos que Dios, por la gracia, nos salvó. Dios, por la gracia, nos sostiene, como dice la Biblia en Romanos 8, 29 al 30, a los que antes predestinó. Bueno, ahorita lo estamos dejando. A los que antes primero conoció, a esos también predestinó, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también ¿qué? Glorificó. Como Dios vive en un eterno presente, para Dios, hermano, tú y yo ya estamos justificados, tú y yo ya estamos en la gloria, porque al que Él decidió salvar, lo lleva acá. El Señor no va a perder a ninguno de los que Él decidió salvar. Así que nosotros los reformados creemos firmemente, hermanos, en que ningún creyente se puede perder, ninguna persona que ha sido regenerado, ninguno que ha nacido de nuevo se puede perder. La salvación no se pierde. Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermanos? La situación está en la apostasía. Es decir, creemos nosotros que la apostasía es cuando una persona ha conocido la verdad, el evangelio, ha estado en una iglesia, pero esa persona todo lo tuvo en su cabeza, en su mente, y nunca fue regenerado, nunca nació de nuevo. Así que la apostasía es eso: abandonar una fe, pero sin la persona nunca haber sido afectado por esa fe. Y eso, hermanos, tenemos cantidades de personas. Usted no se ha preguntado por qué fulano de tal abandonó la fe, abandonó la iglesia, ya no volvió. Cuando hablo de apostasía, no estoy diciendo, tengo que clarificar esto. Cuando hablo de apostasía, yo no estoy diciendo, hermano, y esta no es la enseñanza, esta no es la idea bíblica, de que una persona, un creyente verdadero, por alguna razón se puede enfriar. Eso no es apostasía. Eso es un abandono temporal de la fe, de la verdad, porque él puede enfriarse un tiempito, un añito, qué sé yo, pero él va a volver sí o sí, hermano, porque es un hijo de Dios. Ahora alguien me dice: pero era pastor y predicaba, y en ese enfriamiento se fue al mundo y murió en una cantina. Pues él no era ningún regenerado, él era un hijo del diablo, sino que se había puesto una capa de cristianismo. ¿Por qué el pecado dentro de la iglesia? Porque no hay regeneración. Ahí es una simulación de cristianos. Y por eso nosotros hablamos de eso. Y poníamos el ejemplo en el segundo mensaje. Terminaba las tres facetas de la apostasía. Una persona que dice: ya no quiero, me voy, y ya sabemos, se fue al mundo, renunció totalmente. O la segunda es personas, pastores o iglesias, que conociendo la verdad, luego se van torciendo del evangelio correcto por no estudiar la Biblia, por no conocer la verdad de la palabra de Dios, por no estudiar teología, hermanos.
y se dejan creer de todos los pastores que vienen y van y vienen, y esos apóstatas que se levantan, por profetas que no son de Dios y comienzan a traer cosas, hermano. Hermano, no hay profeta hoy día. El profeta de hoy es el que, como yo en este caso, abro la escritura y le enseño. La profecía es la que sale de la escritura, porque no hay nueva revelación. El canon está cerrado. Dios habló y aquí cesó. Y si usted quiere saber que Dios le hable, debe leer la Biblia, debe abrir la Biblia y exponerse a la palabra de Dios de un mensajero. Pero eso supuesto que diría aquí que Dios me dijo, que Dios me habló, hermano. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Los que estuvieron conmigo en esa mini convención que hay aquí en Cali se han dado cuenta, ¿verdad? Sola escritura. Somos defensores de las 5 solas. Sola escritura. Sola escritura. Y la apostasía más peligrosa, la tercera. Dije, la primera, que una persona decide abandonar y se va al mundo. La segunda, iglesias perdidas que se congregan cada domingo. ¿Sabe que yo me asusto ahora? Porque aquí en Cali hay muchas iglesias ahora mismo levantando las manos y cantando, pero ninguno es regenerado, o por lo menos algunos sí, pero otros no, y esos que no son regenerados son apóstatas, como iglesias. Pero la tercera, hermanos, y es la más peligrosa, y atérrese porque aún le voy a decir, aún dentro de las mismas iglesias reformadas, personas que están con nosotros, pero que no son de nosotros. Yo estaba leyendo a un hombre de Dios muy famoso que dijo lo siguiente, que el peligro que tenemos ahora, y los hermanos de Tulá me van a entender por unas palabras que dije el domingo pasado por la tarde, y no recuerdo el nombre ahora, pero tiene que ver con el libro del cual yo me apoyé mucho, que significa apostasía hoy, apostasía de hoy. Y él dice, tenemos una apostasía ahora en las iglesias reformadas también, o calvinistas, porque ellos salieron de esas iglesias carismáticas y pentecostales, abrazaron la fe reformada como un intelecto, cambiaron su pensamiento, pero no cambiaron su vida. Le hablaba a mi esposa así, y yo le decía, esto nos tiene que hacer pensar, porque un verdadero creyente, hermano, es aquel que es una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Como lo voy a hablar ahora, porque mi tema en esta mañana es decisionismo bis conversión. Decisionismo bis conversión. Y yo les dije, el problema que tenemos hoy día es el famoso decisionismo. ¿Qué es decisionismo? Cuando yo comencé a ir a la iglesia, muy niño, que mi mamá me llevaba, yo ya entré en eso, porque el decisionismo viene hace más de 150 años por un hombre llamado Charles Finney. ¿Qué es el decisionismo? Predican un versículo o puede ser un sermón. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? Y hacen toda una cosa. Levante la mano, póngase de pie, pase al frente, repita esta oración. Y tenemos gente ahí que le ayuda a repetir la oración de fe. Y le enseñan a la iglesia. Yo lo hice, hermanos. Hermanos, yo dirigí programas de evangelismo. Yo fui coordinador y director de lo que se llama normalmente evangelismo explosivo. Yo fui coordinador de todas esas clínicas de evangelismo explosivo. Yo era el director de eso, aquí en Cali. Y teníamos un grupo que llamaba Sembradores. Entonces yo iba a tener 4 grupos que los mandábamos a predicar a todos los parques aquí en la ciudad de Cali. Nos subíamos a los buses con el famoso decisionismo. ¿Qué es? Buscábamos decisiones para Cristo. Y el decisionismo fue lo que acabó con las conversiones verdaderas. Entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo, Jorgito venía, yo le predicaba el evangelio y no me importaba, solamente él me escuchaba por media hora y ya yo le decía, por favor, repita conmigo esta oración, y casi que lo obligaba, porque yo quería llevar un dato de que él se había entregado al Señor. Y llevaba la decisión. Mire, Jorgito hizo la decisión, y yo le decía, ya usted ya es salvo. Y cuando él estaba en la iglesia, los 2 o 3 meses que se desanimaba, pero ¿por qué? Si usted es un hijo de Dios, usted ya es salvo. Y entonces, bueno, así yo soy salvo. Hay mucha gente que ha pasado años sentados en la banca de una iglesia creyéndose salvos por una decisión que hicieron, pero nunca son salvos verdaderamente. Esa es la peor apostasía. Así que yo quiero
leer algo de lo que había leído, y esta es la tercera vez, pero es que no lo puedo dejar. De la apostasía de hoy. Es que más que los nombres son difíciles y gringos, entonces yo no traje el nombre acá. Pero bueno, mire lo que él dice. Y ya lo he leído aquí, pero vuelvo a leerlo porque quiero entrar un poco más en eso. Dice: hace 150 años empezó un malvado engaño, el cual creció en magnitud hasta que hizo cortocircuito en el avivamiento y causó que las conversiones se volvieran una cosa rara entre los evangélicos. Hoy vivimos el resultado. Nuestras iglesias son liberales, carismáticas o están muertas. Nuestra gente proclama ser renacida y a la vez falta a la iglesia, se divorcia, baila, comete fornicación, aborta a sus bebés. Un número creciente de pastores comete adulterio, mientras que nuestra juventud se pone salvaje. La monstruosa apostasía que nos rodea es el resultado directo de una transición teológica que tuvo lugar en el siglo XIX, un cambio de la conversión al decisionismo. ¿Sabía usted que antes de Carlo Finney, antes de 1820, la iglesia jamás actuó bajo esta de decisionismo? El evangelio se le predicaba a las personas, y cada persona, con la ayuda del Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo, con la dirección del Espíritu Santo, usando la palabra, producía las conversiones en las personas. ¿Y cómo sabían ellos que eran creyentes verdaderos? Porque cuando una persona es regenerada y es convertida, hermanos, a esa persona no hay que llamarla para que venga a la iglesia. A esa persona no hay que estar detrás de ella empujándola ni pagándole un bus como muchos hacen hoy día. Esas iglesias grandes de Cali tienen cantidades de buses que los mandan del Distrito de Agua Blanca para llenarlos allá, y casi que les pagan para que vayan a la iglesia. Y otros van por el show que le han montado. No van por la palabra de Dios, no van porque aman al Señor. Y otros van por el engaño y la mentira que les han dicho. Que confiese para su milagro, que declare para su milagro, que decrete para su milagro. Y entonces los tienen embobados con eso. Todo es material, todo es terrenal, pero espiritualmente no hay nada. Porque, hermanos, si no ha sido regenerado, como cantábamos el himno empezando, si una persona no ha sido regenerada, es decir, no ha nacido de nuevo por la obra de Dios, esa persona, todo lo que haga dentro de la iglesia, a Dios lo tiene sin cuidado y le pone cuidado. Pero si usted es un regenerado, hermano, Dios se glorificó cuando usted le oró, le cantó, le alabó en esta mañana. Amén. ¿Qué es el decisionismo? La apostasía que tenemos en la iglesia de hoy es debido al caos de hace 150 años, donde hubo un cambio, lo dijimos, de la conversión a meras decisiones por Cristo. El decisionismo fue enseñado por Charles Finney, que nació en 1792 y murió en 1875, y esto en 1820 comenzó a hablar de esto. Charles Finney fue uno de los evangelistas más grandes del siglo XIX, conocido. Le busque por ahí Charles Finney y verá que le aparece quién es, un gran evangelista. Pero el problema que él tuvo fue que comenzó haciendo llamados a las personas a que vinieran al altar. Es más, ¿cuál altar? Esto no es ningún altar. ¿Quién dijo que esto era altar? A menos que aquí haya un sacrificio. Esto es un púlpito para predicar la palabra de Dios. Venga al altar. Va a leer otro párrafo del libro de la apostasía de hoy. Dice: la conversión enseñada por los protestantes y antiguos bautistas fue gradualmente olvidada y reemplazada por una mera decisión por Cristo, lo que sea que eso signifique para cada individuo. Y entonces lo que ya dije, alzando la mano, pasando al frente, diciendo la oración del pecador, haciendo a Cristo nuestro Señor, creyendo el plan de salvación, las 4 leyes espirituales, o confesar unos cuantos versículos, reemplazó la idea bíblica de la conversión como una obra de Dios dentro del corazón del hombre. El decisionismo, hermanos, y voy a demorarme un poquito, y si eso es todo, pues está bien. El decisionismo, hermanos, se basa, creo que en un verso o en algunos versos descontextualizados.
Y vamos a ir allá. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 13. Ahí está el famoso, de ahí sale el famoso decisionismo. Por eso, hermanos, nosotros aquí hay que estudiar la Biblia verso a verso, párrafo a párrafo. Aquí enseñamos la Biblia expositivamente para entrar en estos. Yo escuchaba a un pastor, me hizo reír, pero es cierto, hermanos. Decía, hoy muchos cristianos lo que saben de la Biblia es aquella cajita de promesas. Yo no le voy a preguntar si usted tiene esa cajita de promesas, pero si usted la tiene, hermano, bótela a la basura. Pero son cajitas de promesas donde están los textos bíblicos y que cada día yo arranco una promesa de ver Dios que me dijo, oye, eso no es la Biblia. Hermano, léase un capítulo entero, léase un libro entero, bote esa cajita de promesas, que eso es lo que tiene a la gente sin un cristianismo correcto. Aquí hay una cajita de promesas, aquí hay un versículo de promesas. Romanos 10:13, mire, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ese es el decisionismo. Hacer una decisión, forzar una decisión. Esa decisión se lleva a que invoque el nombre del Señor. ¿Es que ahí lo dice? Entonces, claro, el evangelista viene y mira, ahí dice, ¿cómo yo voy a ser salvo? Ahí dice. Bueno, todo aquel que invocare, invoque. ¿Acuerdan que veíamos invocar? Confiese, ¿no? Una confesión. Todo aquel que confiese el nombre del Señor será salvo. ¿Quiere ser salvo? Solo invoque el nombre del Señor. Ahí lo dice. Y hermano, si usted se queda con ese versículo, así es. Pero vamos a mirar el contexto. Versículo 8. Romanos 10, versículo desde el 8. Dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Eso viene de Deuteronomio 30. Esta es la palabra de fe que predicamos. Palabra de fe o la palabra que confesamos, la palabra que creemos. ¿Cuál es? Que si confesares con tu boca, todavía decisionismo, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ojo la palabra ahí, y creyeres, ¿dónde? En tu corazón, que Dios levantó de los muertos, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Ojo que ahí se está ampliando. No está diciendo que si confesares solamente, está diciendo que si confesares con tu boca, pero que hay que confesar que Jesús es el Señor y hay que saber por qué Él es el Señor. Para eso hay que estudiar. Luego dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es decir, para que Dios haya levantado a Jesús de los muertos, hay que entender primeramente qué fue lo que pasó, por qué murió. Y lo que veíamos anoche de la confesión es eso, tener toda una estructura de quién es Cristo, de qué es la salvación. Y debo, primero, dice, antes de confesar con mi boca, debo creer con el corazón. Mira el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese versículo es bien interesante, porque dice, con el corazón se cree para justicia. Lo primero que yo preguntaría, ¿y qué es la justicia? ¿Qué es creer para justicia y con el corazón? No con el intelecto. Entonces ahí entra uno en conflicto. ¿Qué es creer para justicia? Yo le digo, si usted, hermano, ha creído para justicia, usted es salvo. Pero si usted ha creído y no para justicia, usted no es salvo nada. Hoy tiene que creerlo con el corazón. Primero se cree con el corazón, es decir, se conoce la verdad, se asimila la verdad, se rinde uno a la verdad y ahora sí la confiesa. Primero se cree con el corazón para justicia. ¿Y qué es la justicia de Dios? Yo solamente le digo los 10 mandamientos. Son la justicia de Dios. Hay dos maneras de ser justo delante de Dios. Una, guardando los mandamientos. ¿Quién puede? Nadie. Entonces tiene que haber otra justicia. Fue lo que descubrió Martín Lutero cuando leía Romanos 1:17. Dice que no me recuerdo el Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque en el Evangelio es revelada la justicia de Dios, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y el problema que tuvo Martín Lutero, que ha tenido todas las personas, es verse pecador, pero tratar de quitar ese pecado a su manera. Ese es el problema. Y hoy día muchos creen que yo me quito el pecado yendo a una liberación. Sáqueme ese demonio.
¿Qué es creer para justicia? Jesucristo, hermanos, vino, vivió una vida justa, perfecta. Usted ha leído una escritura que dice que yo soy la justicia de Dios en Cristo. Entonces, una persona tiene que primero que saber que Jesucristo, siendo el mismo Dios, se encarnó, tomó forma humana y Él vivió una vida perfecta, es decir, Él guardó la ley perfectamente, y esa justicia por la fe me la imputó a mí. Pero antes de imputármela, Él, sabiendo que yo era pecador, viendo que yo no podía hacer nada, yo había ofendido a Dios, Dios era mi enemigo, Él tuvo entonces que hacerse pecado, como dice la Biblia, Dios lo hizo pecado por nosotros, es decir, mi pecado lo tomó, Él paga la deuda ante el Padre, muere como el sustituto mío, es decir, Él sana mi deuda con Cristo. Yo soy salvo de dos maneras. Yo siempre les digo esto porque a mí por más de la mitad de mi cristianismo me robaron, porque a mí me dijeron que yo era salvo por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, pero esa es la media verdad. Yo soy salvo, obviamente, porque con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario yo fui salvo porque Él pagó la deuda de mis pecados, Él me perdonó, pero yo ¿cómo quedo? Sin justicia. Hermano, Dios tiene una ley pura, santa, eterna, y el que va a estar con Dios debe cumplirla, debe tener el récord de que cumplió su ley perfecta. Yo la quebranté, usted la quebrantó, por eso Jesús en la cruz murió para pagar mi deuda. Pero eso no era suficiente. La justicia de Cristo, la perfección de Cristo, por la misma fe me fue imputada, es decir, dentro de mí. Eso es lo que se llama justificación. Una doctrina que la gente hoy día no conoce. Las iglesias no saben qué es la justificación. La justificación implica que el Señor hizo dos cosas conmigo. Pagó la deuda de mis pecados, ya quedé delante de Dios sin pecado, pero además su justicia, su ley perfecta que cumplió, me la imputó a mí, me la transfiere a mí, y yo aparezco ahora delante de Dios como que yo guardé la ley perfectamente. Es decir, como hijo de Dios soy adoptado porque aparezco con un récord de justicia perfecta, pero no mía, sino de Cristo, que me la dio. Esa es la fe. Entonces, con el corazón se cree para justicia. Dígame, hermano, si eso con una campaña de 8 días se entiende. Y más cuando estos predicadores lo único que hacen es de montarse en un versículo y cabalgar con él. De que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. De que Dios te ama y así como estás, venga Cristo. ¿Quién dijo que eso era el Evangelio? El Evangelio, Dios te aborrece como estás, y a menos que vengas a Cristo y te cambie la vida, serás tu enemigo. Dios es tu enemigo. No, pero la gente no le dice eso. Dios te ama. Ay, Dios mío. No la conocen, no conocen la Biblia, conocen 3 o 4 versículos. Y el problema que tenemos hoy día es que cristianos de años ni siquiera han leído la Biblia de pasta a pasta. No es para jactarme, pero con mi esposa esta mañana ya vamos en Hebreos, pero nosotros ya no leímos este año toda la Biblia, sino que volvimos a repetir otra vez el Nuevo Testamento desde Mateo, y vamos en Hebreos, porque decidimos avergonzarme delante de Dios. Si pasa un año y no leo la Biblia de pasta a pasta. Si hay aquí alguien que no la ha leído ni siquiera de pasta a pasta, no importa el tiempo que lleve, hermano, no lo voy a ofender, es el tiempo para que usted se arrepienta delante del Señor y propóngase, no el nuevo año, desde ahora mismo, propóngase a leer la Biblia. Muchos dicen, Señor, en el nuevo año. No, Señor, es ahora, arranque ahora. Si usted se lee 3 capítulos diarios y 7 los domingos, ya se la lee en un año. Por lo menos léala generalmente y después la estudia. Y acompáñeme a mí en los estudios que tenemos de teología. No sea perezoso. Metas en ese Zoom, caramba. No me quedé en el 9. Sigamos. Versículo 10. Con el corazón se cree. ¿Usted se imagina, hermanos, cómo vemos aquí el decisionismo, cómo no es bíblico? Entonces dice, porque con el versículo 10, Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermano, el Señor no nos mandó a hacer confesiones de fe o decisiones de fe. El Señor nos mandó a confiar en que es lo mismo que creer o es lo mismo que venir a Cristo. Dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Es lo mismo recibir a Cristo
es lo mismo que creer en el nombre de Cristo. Entonces hoy día el decisionismo, ¿qué es lo que hace? Reciba a Cristo con esta oración. Pero ¿cómo si él no ha creído? Él no ha creído para justicia. No ha sido convencido de pecado, ni siquiera que es un pecador depravado, y mucho menos que ha sido perdonado, porque no le han enseñado. Entonces dice, todo aquel que invocare, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Pero note que este invocar viene como un resultado de una fe. Ahora sí, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero mire lo que viene. ¿Cómo pues invocarán? Si invocar es hermano, mire, siempre comenzamos al revés. Invocar es lo último, pero el decisionismo lleva a que la gente invoque primero. No, es más, yo no necesito decir a una persona que invoque. Yo tengo que hablarle del evangelio. Yo solamente le tengo que explicar la obra de Cristo. Cuán malo está usted, cuán enfermo está, y le muestro el remedio. Pero yo no lo puedo obligar a que se tome el remedio. El decisionismo es como decirle, usted está enfermo, aquí está el remedio, tómatelo, cara, pero yo no quiero que te lo tomes. ¿Y cómo le voy yo a decir a una persona lo que el hermano me dice ahora? ¿Cómo yo le voy a decir a una persona que se tome un remedio si ella está sana? Es más, yo hago alguno y le digo, aquí tengo un remedio para el cáncer, una botella. Si se toma la media botella, usted es sano del cáncer. Y usted me va a decir, ¿cuál cáncer? Yo no tengo ningún cáncer. Entonces yo trato de meterle el remedio y usted no se lo va a tomar. Pero estoy seguro que si usted se está muriendo de cáncer, llega arrastrado ahí muriéndose de cáncer, y le digo, aquí tengo el remedio, media botella, se la toma de una todita. ¿Sabe qué es creer en Cristo? Cuando una persona entiende lo depravado que está, cuán pecador es delante de Dios y que está en enemistad con Dios. Y ella misma va a buscar cómo resuelvo mi conflicto con Dios, cómo me reconcilio con Dios, y va a correr y va a llamar, pastor, hermano, ayúdeme en esto, yo le ayudo, y ya ella misma confiesa. Pero entonces mire lo que dice aquí. ¿Cómo pues invocarán o confesarán a aquel en el cual no han creído? Por eso el contexto es sabroso. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Sabe por qué la gente hoy día no cree y no tiene un evangelio verdadero? Porque no le están predicando el evangelio verdadero. Entonces, si le predican un evangelio falso, cree un evangelio falso y confiesa un evangelio falso. ¿Ve? Y luego dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Predique qué? El evangelio. Y luego dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Hay muchos que se enviaron a sí mismos, o les envió su denominación. La garantía que tengo yo, hermano, es que Dios me llamó. Y pase lo que pase, aquí estamos. Yo tengo muchos amigos que se levantaron conmigo, ahora no tienen iglesia, no son pastores, renunciaron. Yo soy de los que creen que el llamado de Dios, tanto a la salvación como con un don, eso es irrevocable. Y si no, entonces tenemos que hacer a la Biblia mentirosa, a Dios mentiroso. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos obedecieron. ¿Ve? No todos obedecieron, es decir, no todos creyeron al evangelio, y eso es lo mismo hoy día, no todos obedecen, no todos creen al evangelio. Y aquí está, hermano, creer y obedecer es lo mismo, son sinónimos. De tal manera que si alguien dice, yo creo en Cristo, muéstrenmelo por su obediencia a Cristo. Pero hoy tenemos en las iglesias una cantidad de personas que dicen que creen en Cristo, van a la iglesia, pero son unos peores que los mundanos en entre semana. No hay diferencia, no hay diferencia. Estos días me contaba alguien que invitaron a alguien a la iglesia, ya esas iglesias, y se sintió muy cómodo, porque dijo, lo único diferente aquí es la música, pero esto no hace la diferencia en una discoteca. Hermano, necesitamos luces. Aún le voy a decir algo muy fuerte. ¿Necesito yo aquí un grupo de alabanza? ¿Quién se inventó eso? ¿Qué necesitamos? El evangelio. La cultura, ya eso se escuchó el mensaje del pastor Jorge. La cultura, sí, la cultura, hermanos. La iglesia cometió el error de meter la cultura adentro, cuando Dios nos llamó a nosotros para brillar, para hacer luz en el mundo. Pero la iglesia se opacó y ya no brilla.
Hermano, si la luz se ha apagado, entonces toda esa gente que viene, ¿qué tiene? Mundo. Ahora mire lo que dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Notó usted que obedecer y creer es lo mismo? Mas no todos obedecieron al evangelio. ¿Por qué? Porque Isaías dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El que cree obedece, el que obedece cree. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, míreme aquí. Yo sé que yo he tenido conflicto con algunos pastores porque me han dicho que Dios le repartió fe a todo el mundo. Fe natural tal vez. Fe para el carro, para la casa, eso cualquiera lo tiene. Hasta el impío, hasta el brujo lo tiene. Fe para la salvación viene solamente por oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, no por el oír al profeta de moda o al apostoloco, como dijo alguien mejor, al apostoloco. La palabra viene por el oír, perdón, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces note lo que Pablo está diciendo. Para que alguien invoque, porque se necesita invocar para ser salvo, note, antes de que alguien invoque para la salvación, debe haber creído para justicia. Esta es conversión. Y antes de haber creído para justicia, él debe haber escuchado el evangelio de la justicia. Y antes de haber escuchado el evangelio de la justicia, tiene que haber un predicador que ya haya pasado por ahí y que le enseñe el evangelio de la justicia. Pero ese tuvo que haber sido enviado por Dios y ya haber pasado por el mismo proceso. Es decir, el pastor o el predicador tiene que haber sido regenerado, haber nacido de nuevo para poder impartir eso mismo. De lo contrario, no. Significados. Los dos significados. El decisionismo, esto es lo que significa. Es la creencia, este es el decisionismo. Es la creencia que una persona es salva por pasar al frente, alzar la mano, decir una oración, creer una doctrina, hacer un cometido de Cristo o algún otro acto externo humano, lo cual es tomado como el equivalente de y prueba del milagro de la conversión interna. El decisionismo es la creencia de que una persona es salva a través de la acción de una mera decisión externa. La creencia de que el hacer una de estas acciones humanas muestra que la persona es salva. Es decir, el decisionismo se caracteriza porque todo es externo. ¿Qué es la conversión? El tema del decisionismo y conversión. ¿Qué es la conversión? La conversión es el resultado, resultado de aquella obra del Espíritu Santo que atrae a un pecador perdido a Jesucristo para justificarlo, regenerarlo, y cambia la posición del pecador ante Dios, de perdido a salvo, impartiendo vida divina al alma depravada, produciendo así una nueva dirección en la vida del converso. El lado objetivo de la salvación es la justificación, por eso me demoré un poquito ahí, y el lado subjetivo de la salvación es la regeneración. ¿Cuál es el resultado? La conversión. Es decir, hay dos lados: la justificación y la regeneración. Eso no lo puede hacer ninguno. Cuando tenemos allá nosotros el Ordo Salutis o el orden de la salvación, y lo tenemos ahí para recordar cómo es esto, tenemos que reconocer, hermano, nosotros estamos allí en la etapa de la conversión. En la etapa de la conversión, que la conversión es una moneda que tiene dos caras. Por una cara es el arrepentimiento y por la otra cara es la fe. Es decir, una genuina conversión se caracteriza porque la persona se ha arrepentido verdaderamente y ha creído verdaderamente en el Señor para su salvación. Pero esto no es posible sin el Ordo Salutis, sin lo que viene antes. Es decir, el Señor tuvo que haber elegido a esa persona desde antes de la fundación del mundo, o como dice acá la doctrina de la gracia. Estando muerto en pecados, el Señor tiene que elegirlo de una manera incondicional. Después el Señor lo llama, le hace un llamamiento eficaz, que es lo que nosotros entendemos como esa obra donde a través de la palabra de Dios le hace un llamamiento general, pero hace un llamamiento interno al que Él quiere salvar. Es decir, el llamamiento interno implica que la palabra de Dios, la fe, entra en el corazón
de la persona está muerta espiritualmente. De repente la persona, cuando recibe la regeneración, que no la hace ningún pastor, ningún humano, usted no lo puede hacer porque usted está muerto. Entonces el Evangelio, Dios le da vida. Dice que el Señor, las palabras de Él son espíritu y son vida. Si el hombre está muerto, el Señor vino a prometer vida, porque el hombre está muerto espiritualmente. Entonces, por medio de la predicación, que es la vida, Dios, no a todo el mundo. Esto es lo que a muchos les duele y nunca lo entenderemos, pero así está la Escritura, no a todo el mundo. El Evangelio se le predica a todo el mundo, pero Dios tiene a ciertas personas a las cuales las va a regenerar, es decir, les va a dar el nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a Nicodemo? Nicodemo, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, mucho menos puede entrar al reino de Dios. Debe nacer de nuevo. El nuevo nacimiento usted no lo puede forzar, ni yo tampoco. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir predicando el Evangelio, orar por las personas, prediquémosle el Evangelio, oramos por ellos, predicamos, oramos, predicamos, oramos. Llegará el momento donde la persona, es decir, tuvo vida espiritual. ¿Quién se la dio? Dios, por el Espíritu Santo. Y cuando esa persona tiene vida espiritual, lo primero que la persona comienza a mirar es su pecado. Y después comienza a ver la obra de Cristo, obviamente expuesta por el predicador. Y entonces ve la necesidad. ¿Y ella qué dice? ¿Qué tengo que hacer para ser salvos? Hechos 3:19 es así. Le dijeron a Pedro. Y él dice, arrepiéntase y crea el Evangelio. Entonces ahí esa es la conversión. La persona que hace, cuando ya es regenerada la persona, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme. Claro, ella, todo su pecado comienza a arrepentirse, una conversión, pero a la vez cree que Jesús en la cruz murió pagando la deuda de sus pecados para purificarlo. Entonces ella se convierte, es lo que llama la conversión. Entonces, paralelo a eso, somos justificados, somos adoptados y entramos, hermanos, en el último punto, que sería la perseverancia de los santos. Tú y yo estamos ahí, en la perseverancia de los santos. ¿Amén? ¿Eso es? El decisionismo entonces es humano. Yo leí lo de la regeneración, todo, voy a leerlo, no lo leí todo. El resultado de aquella, es el resultado de aquella obra del Espíritu Santo que atrae a un pecador perdido a Jesucristo para justificación y regeneración. Así ya lo dije. El decisionismo entonces es humano, la conversión es divina, la conversión es obra de la gracia, como cantamos ahora, sublime gracia. Pero ¿qué es la conversión? Bíblicamente, y le voy a mencionar los textos, siempre se me va el tiempo. Hermano, la palabra conversión en la Biblia significa volverse a. Volverse a. Es decir, es un cambio de mente y de dirección. Es decir, hay un abandonar al pecado para volverse a Dios. Y esto es muy importante, esas dos palabras, porque algunos creen que conversión es solamente reconocer su condición de pecado, y algunos hasta tener contrición por el pecado, es decir, llorar por su pecado. Eso hace parte, pero muchos se quedan ahí. Tenemos cantidad de personas sentados en las sillas de las bancas que cuando el pastor viene y predica un mensaje, las personas se conmueven y lloran y dicen, sí pastor, yo soy un pecador, soy así. Hasta pueden pasar al frente diciéndole, Señor, perdóname, pero ese arrepentimiento es tan falso porque cuando salen vuelven a repetir lo mismo. ¿Qué es conversión entonces? Sí, es esa primera parte, claro. La conversión tiene que tener dolor por el pecado, reconocer que soy pecador, reconocer que la embarré, que ofendí a Dios, llorar si es posible, no todos lo van a hacer. Y en vez de pasar al frente, pase al frente del Señor, en lo secreto, en su cuarto secreto. ¿Para qué pasa al frente? Para que todo el mundo lo vea. ¿Por qué no pasa mejor en su cuarto secreto? Y ahí le llora al Señor. Y ahí se arrepiente genuinamente. ¿Y cómo sabemos que se arrepintió genuinamente? Porque a partir de ahí, el arrepentimiento es dejar, consagrarse a. Dejar el pecado y consagrarse a Dios. Dejar el pecado y consagrarse a Dios. Mire, 1 Tesalonicenses 1:9 nos ayuda. 1 Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros, está hablando el apóstol Pablo, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero.
Oh, hermano, ese es un texto de conversión. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? En otras palabras, este pueblo era politeísta, tenía muchos dioses. Recuerda esa cultura, hermanos, el único monoteísmo era el judío. Esa es la razón por la cual cuando viene Cristo y al judío le costó aceptar a Cristo como Dios, por el monoteísmo que tienen. Y entonces ellos dijeron, ¿qué es? Entonces los judíos monoteístas, pero las otras culturas politeístas, pero tenían miles de dioses. Cuando Pablo va a estas culturas de Éfeso, de Corinto, esa cantidad de dioses que había. Es más, yo me quedé aterrado porque dice que la famosa diosa Diana de los Efesios, había un templo para ella, y en ese templo había 10.000 prostitutas, donde la misma gente de los Efesios iban a tener relaciones sexuales en un templo pagano. Y entonces cualquier hoja que se movía era un dios. Los griegos estaban llenos de dioses por todo lado, los romanos también, que es la cultura en la cual Jesús se movió, y el apóstol Pablo. Entonces Pablo dice, cuando yo voy y les predico el evangelio, mire, impresionante, porque la gente da testimonio, cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, la conversión es: yo ahora adoro a este Dios, a este otro Dios, pero conocí al Dios verdadero, dejo esto y me vengo aquí a servir a mi Dios verdadero. Así que un creyente se caracteriza porque además de que dejó su pecado y dejó este mundo, sirve a su Dios, ama a su Dios, y lo sirve, como dice el antioqueño, con alma, vida y sombrero. Esto no es parcialmente ni es a medias. Yo estoy que digo que los que tienen ese problema de que ahora sí, ahora no, tendrían que revisar, porque ese sí y ese no muy probablemente está diciendo que tiene un ídolo todavía, o que de pronto no se ha convertido. Hermano, lo peor que podemos nosotros hacer es tratar de ser cristianos. Lo peor. Usted no trata de ser cristiano, usted es cristiano. Usted no le puede pedir a un árbol que dé un fruto cuando él no lo puede dar. Ese árbol ahí, mire, yo puedo, como hacen hoy día, decretar, declarar, echarle fuera el demonio hasta que me dé un aguacate. Caramba, a mi esposa le gustan los aguacates. Entonces le voy a decir a ese palo, ese es un pino, ¿cómo se llama? Pino araucaria, no, araucaria, eso. Entonces me da un aguacate porque a mi esposa le gusta. Ahí me muero. No me lo va a dar. Eso mismo pasa con una persona que no es convertida. Está dentro de la iglesia, pero no es convertida. ¿Por qué le voy a pedir a él? ¿Por qué le voy a pedir a él que produzca los frutos de Dios si no va a poder? Ah, pero si ese palo, por un milagro de Dios, ¿no? Porque la conversión es un milagro de Dios. El Señor hace un milagro y dice, es Dios, no nosotros. Dios llega y dice, ya no te llamarás más a araucaria, sino aguacate. Y el Señor hace un milagro y lo produce en aguacate, y ahora tiene hojas diferentes, palo es diferente. Hermano, me va a dar aguacate, porque le cambió su naturaleza. Nosotros nacimos con una naturaleza depravada y pecaminosa. Jamás podemos hacer nada espiritualmente, estamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué dice primera de Corintios 2:14? El hombre natural no percibe las cosas de Dios, no las puede entender, para él son locura. Ah, pero cuando Dios nos regenera, es algo diferente, hermanos. Comenzamos a aborrecer el pecado y amar a Dios. Cada día queremos servirle más a nuestro Dios. Ahí está el fruto de una verdadera conversión. La conversión es dejar, es un abandonar. Isaías 55, 6-9. ¿Qué cosa? Bueno, no lo pude leer hoy tampoco. Isaías 55, pero dice Dios, Él llama a todos. Él llama a todos a que vengan a la salvación, pero luego dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Déjelos, abandónelos. ¿Sabía usted que no importa la carrera que tenga, el estudio que tenga, todos los que vienen a Dios espiritualmente nacen de nuevo? Tienen que tener una mente limpia, una vida limpia,
que el Señor lo hace posible para poder darle la palabra de Dios. Aquí no es cuestión de que viene el psicólogo y el filósofo y ahora me va a enredar con lo que él tiene. No, yo tengo mucho conocimiento y ahora trae la palabra de Dios y aquí otro conocimiento. Eso es lo más peligroso que hay. Yo he conocido personas que llegan con carreras a la iglesia muy dotados, muy capaces, y los pastores los ponen de una. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el evangelio? Hace un año, ya es pastor, ya está predicando. O lo peor, muchachitos que yo cometí ese error. Yo tuve un grupo de alabanza de 18 personas, todos muchachitos. Así como Jean Paul, claro que no estoy diciendo nada de Jean Paul, solamente así, en esa edad. 18 muchachos que me tocaban todos los instrumentos en una iglesia. Después fue que me di cuenta. Tuve un grupo de jóvenes como de 150 muchachos. Después me di cuenta. Mis hijas estaban ahí adolescentes, todavía ni adolescentes eran, así que no, ellas estaban con la mamá, 9, 10 años todavía, o menos. Después me di cuenta que estos muchachos, hacíamos un culto de jóvenes los sábados de 7 a 9 y yo me quedaba con ellos hasta las 9:30 más o menos. Y yo después me di cuenta que ellos querían que yo me fuera a las 9:30 más tarde para la casa porque a las 10 lo esperaba la discoteca. Y el domingo venían a tocarme la alabanza. Sin ser regenerados, esos muchachos. Pero como tienen un talento, como tienen una bonita voz. Lucas 9:23, uno de los más duros. ¿Qué es la conversión? Jesús lo dijo. Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabe qué hace la iglesia hoy día? ¿Quiere venir en pos de mí? Sígame. ¿Quiere venir en pos de mí? Sígame. ¿Qué se saltan? Negarse a sí mismo y tomar la cruz de Cristo. Y por eso no hay un evangelio correcto. No ha muerto al yo. No se ha negado a sí mismo. Hermano, la vida cristiana es negación. No solamente una vez, sino todos los días. Negarme a mis apetitos todavía, porque tengo un resto de pecado todavía en mi vida. Soy justificado, yo voy para el cielo, pero todavía tengo un remanente de pecado. Así que debo negarme todos los días y ver cómo cada día, Señor, yo hoy quiero vivir este día para agradarte a ti, de tal manera que mi vida te glorifique y te honre a ti. No que me exalte yo, no mis caprichos y mis deseos. Cada decisión que hacemos debe ser dirigida por Dios. El apóstol Pablo en Hechos 20, 21, 22, regálame 5 minuticos más. El apóstol Pablo en Hechos 20, 21 y 22 lo dejó claro. Hechos 20, 21 y 22. Hechos 20, 20. Y como nada, dice Pablo, que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pablo enseñaba la palabra de Dios en el público y en las casas. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es salvación? Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Ahora, habíamos hablado nosotros la vez pasada, y esto hay que decirlo, porque el arrepentimiento verdadero lleva primero un reconocimiento de su propio pecado. Hermanos, si las personas no reconocen su pecado, ¿de qué se van a arrepentir? Entonces, lo primero, hay que leer la Biblia, leer el Evangelio y entender que se es pecador. En segundo, tiene que haber un dolor verdadero por esa condición de pecador y una necesidad de un cambio, de tal manera que se arrepiente, confiesa su pecado, pero entonces quiere salir de esa condición a una vida nueva. Es un genuino arrepentimiento. Pero paralelo a eso va la fe, que como lo hemos dicho aquí, la fe tiene 3 ingredientes, igual que el arrepentimiento, y tiene que ser así. Para que la fe sea correcta, primero tiene que haber un conocimiento del Evangelio. Y tan pronto si tiene ese conocimiento del Evangelio, tiene que haber, lo que veíamos anoche, lo que nos enseñaban anoche, tiene que haber una aceptación. Es decir, tengo que estar de acuerdo con esa fe, con ese Evangelio. Y después tengo que tomar una decisión, pero personal. Es decir, y la decisión es entregarme a esa fe. Muchas personas tienen un conocimiento, no más. Y muchas personas pueden hasta tener una aceptación del Evangelio, pero no pasan de ahí. Para ser regenerados deben dar el tercer paso, que se llama la entrega. La entrega. El rendirse a esa doctrina, a esa verdad, en este caso el rendirnos al Evangelio.
y vivir de ahora en adelante para el Evangelio. Como diría 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí ahora todas son hechas nuevas. Como conclusión, quiero solamente mencionarles, usted lo conoce, pero 3 ejemplos brevemente de personas que verdaderamente se han arrepentido. La primera de ellas es Zaqueo. ¿Sabe quién fue Zaqueo, no? Zaqueo era muy malo, muy maldadoso. Pero cuando el Señor se le aparece a Zaqueo y le dice, él se sube al árbol, como cuando el Señor pasa por ahí, le dice, hoy voy a ir a tu casa, necesito que vaya a tu casa. Él va, lo recibe con gozo, inmediatamente su vida cambia, porque él dice, ahora dice, porque él era un ladrón, le había robado a los judíos, y dice, mira, si alguno he fallado, voy a restituirle, voy a devolverle. Yo creo que todos hicieron fila. Y luego dice, y aún así todo lo que tengo, la mitad la voy a dar a los pobres. Hermano, hay un cambio. El otro, que me gusta mucho, el hijo pródigo. El verdadero arrepentimiento usted lo puede ver en el hijo pródigo, quien se había ido de la casa del papá, pero él trató de resolver su problema lejos. Y a mí me gusta cuando él dice, pero volviendo en sí, porque es que esa es la clave. Volver en sí es con una persona regenerada. Es decir, el hijo pródigo, a pesar de que lo perdió todo, él siguió tratando de solucionarlo a su manera, y lo último que hicieron fue enviarlo a que apacentara cerdos, y ni siquiera le daban la comida. Le decían, usted va a apacentar los cerdos, pero la comida la respeta. Es decir, a usted no se le va a dar de comer hasta que no termine el día. Y él, con hambre, deseaba comer y nadie le daba. En ese momento Dios llevó esa circunstancia hasta el último momento. ¿Para qué? Para que él reflexionara. Y cuando él reflexiona, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció su pecado, ya no soy digno de ser llamado tuyo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él no va a reclamar. Así sea de lo peor, Señor. Humildemente llegó. Y llegó a la casa y el padre lo recibió. Y qué fiesta, ¿verdad? Verdadero arrepentimiento. Y otro que quería mencionar es el del apóstol Pablo. Ay, hermano, el perseguidor. ¿Cómo así que el apóstol Pablo está teniendo cartas para asesinar a los cristianos? Porque él dice, pero estos, ¿qué les pasa? ¿Cuál Jesús? Jesús es un apóstata, Jesús es un falso. Él no es el Mesías. Pablo esperaba al Mesías. ¿Se acuerdan anoche que se cogieron? Tremendo eso. Cuando, a mí casi me dan ganas de llorar cuando decían, todos estaban esperando al Mesías y no aparecía. Cuando de repente aparece y los discípulos se dan cuenta y Pedro dice, tú eres el Cristo. Pues Pablo estaba esperando al Mesías, pero él decía, ese no es el Cristo, ese es un falso, ese es un farsante. Hay que acabar con él, y como acabemos con sus discípulos, acabemos con la iglesia. Cuando se le aparece el Señor y lo derriba y él queda ciego, 2 palabras que le cambiaron la vida. Señor, ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que haga? Hermano, ese es el arrepentimiento verdadero. De perseguidor ahora a estar con los perseguidos y a ser perseguido y maltratado. Y se cree que Pablo murió precisamente mártir, decapitado por defender el Evangelio. De perseguidor ahora a defender el Evangelio. Diga, hermanos, si eso no es conversión. Pero gente que va a la iglesia y se sienta, canta 2, 3 corintios, sabe 2, 3 versículos y ya, y sigue por la vida como si no pasara nada. Es lo igualito. ¿Eso qué es? ¿Qué cristianismo es eso? Eso no es nada. Concluyo. Sin un cambio de vida y una entrega al servicio del Señor, no hay conversión. Sin un verdadero cambio de vida. El Señor vino a cambiarnos. Y una entrega al servicio del Señor en cualquier área que el Señor lo ponga a servir. No hay verdadera conversión. Lo demás es pura religión. ¿Y para dónde va esa gente? Para el infierno. Si no se arrepienten verdaderamente. El decisionismo. Yo leía a muchos autores y escuché a algunas personas. Obviamente esto no lo va a encontrar en los apóstoles de hoy, pero en los pastores reformados. El decisionismo fue lo peor que le pudo pasar a la iglesia. Porque le están diciendo a una persona que es salva porque hizo una oración de fe sin ser salvo. La salvación, hermano, es tan individual y tan personal. Hay otra iglesia que le dice, usted tiene que saber el día que nació de nuevo. ¿Cómo? Con un versículo.
Tiene que tener un versículo que afirme que usted nació de nuevo. ¿Y sabe qué dice el Espíritu Santo? ¿Y cómo yo sé? Le dice Nicodemo, que he nacido de nuevo. El Señor le dice, eso es como el viento, mijo. Usted no sabe de dónde viene ni para dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, yo no lo sé. Yo no sé si usted nació de nuevo. Yo puedo solamente ver, como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Es como el viento. Es decir, Dios va a trabajar en cada persona y la persona lo va a saber, porque en él comenzó a gestarse un cambio. Un cambio. ¿Por qué? Porque su naturaleza fue cambiada. Era araucaria, ahora es aguacate, a producir aguacates. Así es, usted estaba muerto, ahora está vivo. ¿A dónde está la vida de Cristo, hermano? ¿Quién es verdaderamente regenerado? ¿Quién se convirtió verdaderamente? El que está produciendo una vida para Dios. No forzada, no inventada, no manipulada. Sencillamente sale el que cree en mí, como dice la Escritura, dijo Jesús tomando la Escritura del Ezequiel 47, de su interior correrán ríos de agua viva. Es imposible, hermano, que una persona que no haya sido regenerada, es imposible que no salgan esos ríos de agua viva. Amén. Ha sido regenerado. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Vamos a orar, papi. Amado Dios, Amado Dios. te damos